Diego Ramírez, estudiante de 15 años en Lincoln High School, entregó a su profesora de inglés Sarah Morrison un análisis de 12 páginas sobre matar un ruiseñor de Harper Lee. Morrison revisó la tarea e inmediatamente asumió, este chico no puede escribir a este nivel, hizo trampa. Llamó a Diego a su oficina, ¿no escribiste esta tarea tú mismo? Confiesa, ¿la copiaste de internet? El nombre latino de Diego, su ligero acento, su ropa modesta llevaron a Morrison a una conclusión, este nivel de excelencia académica era imposible. Convocó al padre de Diego para una reunión sobre un asunto serio. Carlos Ramírez llegó a la reunión con jeans y una camisa sencilla, Morrison inmediatamente lo categorizó, padre inmigrante sin educación, probablemente ni siquiera puede ayudar a su hijo. Morrison con tono condescendiente, señor Ramírez, su hijo no puede escribir a este nivel, acéptelo. En familias como la suya, la educación generalmente no es prioridad. Carlos escuchó con calma, luego sonrió, señora Morrison, soy profesor de ingeniería en el Massachusetts Institute of Technology. Yo le enseño a Diego, pensamiento crítico, escritura analítica, cada noche. Y por cierto, soy el recién elegido presidente de la junta directiva de esta escuela. Mañana en mi primera reunión revisaremos sus métodos de enseñanza y sus evaluaciones sesgadas. El rostro de Morrison se puso pálido como el papel. Antes de que comience esta historia, déjanos un comentario, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Si crees en la justicia y la igualdad, comparte esta historia y suscríbete a nuestro canal, juntos podemos hacer una voz más fuerte. Era miércoles, 16 de octubre de 2024, y el otoño en Chicago estaba en su punto máximo, las hojas de los árboles brillaban en tonos dorados y carmesí, y el aire fresco de la mañana prometía el invierno que se acercaba. En Lincoln High School, una escuela secundaria pública en el lado norte de Chicago con 1,800 estudiantes, la campana de las 8 de la mañana sonó, señalando el comienzo de otro día escolar. Sarah Morrison tenía 45 años y había sido profesora de inglés en Lincoln High durante 18 años. Tenía una maestría en educación de la Universidad de Paul, había enseñado literatura estadounidense a miles de estudiantes, y se consideraba una educadora dedicada que conocía a sus estudiantes y podía identificar el verdadero talento cuando lo veía. Claro, Sarah también llevaba consigo suposiciones profundamente arraigadas sobre raza, clase y capacidad académica, suposiciones que nunca había examinado críticamente porque estaban disfrazadas como experiencia y realismo. En la mente de Sarah existían categorías naturales de estudiantes. Los estudiantes blancos de familias profesionales en vecindarios como Lincoln Park o Lakeview eran naturalmente académicos, cuando escribían trabajos excelentes, era porque venían de hogares donde se valoraban los libros, la educación y el logro intelectual. Los estudiantes latinos, especialmente aquellos con nombres españoles y acentos detectables, entraban en una categoría diferente en la taxonomía mental de Sarah, eran trabajadores pero rara vez excepcionales. Sus familias valoraban el trabajo duro pero no necesariamente el rigor académico. Cuando estos estudiantes entregaban trabajos mediocres, Sarah lo encontraba completamente esperado. Cuando entregaban trabajos excelentes, su primera reacción era sospecha. Diego Ramírez había estado en la clase de literatura estadounidense avanzada de Sarah desde septiembre. Tenía 15 años, estaba en 10º grado, y era un estudiante tranquilo y concentrado que siempre se sentaba en la segunda fila, tomaba notas meticulosas, y raramente levantaba su mano pero siempre tenía respuestas reflexivas cuando se le preguntaba. Diego había nacido en Chicago de padres mexicanos, hablaba inglés con fluidez pero conservaba un ligero acento español que revelaba que el español era el idioma principal en su hogar. Vestía modestamente, jeans, camisetas simples, zapatillas deportivas gastadas, no porque su familia fuera pobre, sino porque Diego no era materialista y prefería la comodidad sobre la moda. Durante las primeras 6 semanas del semestre, Diego había entregado trabajos que eran consistentemente buenos.
Ensayos de análisis bien estructurados sobre el Gran Gatsby y las aventuras de Huckleberry Finn que demostraban comprensión sólida de temas, simbolismo y contexto histórico. Sara le había dado B y A en estos trabajos, pensando, es un estudiante decente, trabaja duro, pero nada especial. Luego, a principios de octubre, Sara asignó lo que consideraba la tarea más desafiante del semestre, un análisis de 12 páginas de Matar un ruiseñor de Harper Lee, enfocándose específicamente en cómo la novela trata temas de raza, justicia y moralidad en el sur estadounidense de los años 1930. Era una tarea de nivel universitario, Sara la asignaba cada año para separar a los estudiantes verdaderamente excepcionales del resto. El lunes, 14 de octubre, Diego entregó su trabajo. Sara se lo llevó a casa esa noche, se sirvió una copa de vino y se sentó a calificar la pila de ensayos de estudiantes. Cuando llegó al trabajo de Diego, comenzó a leer con expectativas moderadas. Para la página 3, sus cejas se habían levantado. Para la página 6, estaba completamente concentrada. Para la página 12, había terminado su vino y estaba releyendo párrafos, asombrada. El ensayo de Diego era extraordinario. Su tesis era sofisticada y matizada, argumentaba que Harper Lee usaba el personaje de Arik Svensk no solo como un héroe moral sino como una crítica de lo que Lee veía como las limitaciones del liberalismo blanco del sur, que Atticus defendía a Tom Robinson en la corte pero nunca cuestionaba el sistema más amplio de supremacía blanca que hacía que ese juicio fuera necesario en primer lugar. Diego trazaba esta idea a través de la novela con evidencia textual meticulosa, citaba a académicos de estudios literarios, hacía conexiones con movimientos de derechos civiles, e incluso trazaba paralelismos con temas de justicia racial contemporáneos. La escritura en sí era clara, elegante y madura. Las transiciones entre párrafos eran fluidas. El análisis era de nivel universitario. Era, objetivamente, uno de los mejores trabajos de estudiante que Sara había leído en años. Y su primera reacción no fue orgullo o emoción por tener un estudiante tan talentoso. Su primera reacción fue sospecha inmediata, no hay manera de que Diego Ramírez escribiera esto. Sara no se preguntó por qué había asumido esto. No examinó el hecho de que cuando Taylor Henderson, un estudiante blanco del vecindario de Lincoln Park cuyos padres eran ambos abogados, había entregado un trabajo excepcional el año anterior, ella nunca había cuestionado su autoría. La posibilidad de que Diego, un estudiante latino de una familia inmigrante, pudiera ser genuinamente brillante no se registró en los marcos mentales de Sara como plausible. En su lugar, Sara inmediatamente comenzó a buscar evidencia de hacer trampa. Copió frases del ensayo de Diego en Google para ver si aparecían en línea. No aparecieron. Verificó sitios web de ensayos. Nada. Buscó la tesis específica de Diego en bases de datos académicas. No encontró nada. Pero la sospecha de Sara no se disipó. En su lugar, se transformó en certeza, Diego debe haber tenido a alguien más que escribiera esto para él. Tal vez un tutor privado. Tal vez un hermano mayor. Tal vez incluso lo pagó a alguien. La mañana del martes, 15 de octubre, Sara le pidió a Diego que se quedara después de clase. Diego, necesito hablar contigo sobre tu trabajo sobre matar un ruiseñor. Sí, señora Morrison, dijo Diego, su voz mostrando una mezcla de esperanza y ansiedad. Había trabajado increíblemente duro en ese ensayo, pasando más de 20 horas durante 2 semanas investigando, escribiendo borradores, revisando. Esperaba que le gustara a la señora Morrison. Sara cerró la puerta del aula y se sentó en su escritorio, gesticulando para que Diego se sentara frente a ella. Diego, este trabajo es impresionante. La escritura es sofisticada, el análisis es complejo, las fuentes están bien investigadas. Diego sonrió, empezando a sentirse aliviado. Gracias, señora Morrison. Trabajé realmente duro en él. Mi papá me ayudó con...
Ahí es donde tengo preguntas, interrumpió Sarah. Este trabajo está muy por encima del nivel que has demostrado anteriormente. El vocabulario, la sintaxis, la complejidad del argumento, no es consistente con tus trabajos anteriores. La sonrisa de Diego se desvaneció. Pero trabajé realmente duro en este. Pasé semanas. Diego, necesito que seas honesto conmigo. ¿Escribiste este trabajo tú mismo? ¿O alguien te ayudó, extensivamente? Mi papá me ayudó a pensar en las ideas, pero yo escribí todo. ¿Tu padre? Sarah no pudo evitar que su tono sonara escéptico. Diego, este es un análisis de nivel universitario. Se refiere a teoría crítica racial, academicismo de estudios literarios. ¿Tu padre está familiarizado con estas cosas? Sí, él. ¿Cuál es la ocupación de tu padre, Diego? Él es profesor. ¿Profesor? ¿Qué tipo de profesor? Profesor de ingeniería. En MIT. Sarah parpadeó. Esto no encajaba en sus suposiciones en absoluto. Padre inmigrante mexicano, profesor del MIT, esto no podía ser correcto. Diego probablemente estaba malinterpretando el título de su padre. Tal vez su padre era asistente de enseñanza. O profesor de escuela comunitaria. MIT parecía extremadamente improbable. Ya veo, dijo Sarah, su tono sugiriendo claramente que no le creía. Bueno, independientemente, necesito que traigas tu trabajo de borrador, tus notas, cualquier documentación que muestre tu proceso de escritura. Porque en este momento, tengo serias preocupaciones sobre la integridad académica. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Diego. Señora Morrison, yo escribí esto. Lo juro. Puedo mostrarle mis borradores, mis notas. Tráelos mañana. Y voy a contactar a tus padres para una reunión. Esto es un asunto serio, Diego. Si hiciste trampa, habrá consecuencias. Diego salió del aula sintiéndose devastado. Había trabajado más duro en ese ensayo que en cualquier otra cosa en su vida, había estado tan orgulloso, y ahora su profesora lo estaba acusando de hacer trampa simplemente porque era bueno. Esa noche, Diego le contó a su padre lo que había sucedido. Carlos Ramírez escuchó con creciente ira mientras su hijo, con lágrimas rodando por sus mejillas, explicaba que la señora Morrison no creía que él hubiera escrito su propio trabajo. Carlos Ramírez tenía 42 años y era profesor de ingeniería mecánica en el Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Había nacido en Guadalajara, México, en una familia de clase trabajadora. Su padre había sido mecánico de autos, su madre costurera. Pero Carlos había sido extraordinariamente brillante, ganando una beca completa para estudiar en la UNAM en la Ciudad de México, luego otra beca para su doctorado en MIT, donde eventualmente se unió a la facultad. Había publicado más de 50 artículos académicos, había ganado múltiples premios de enseñanza, y era reconocido internacionalmente en su campo. Carlos también era, aunque casi nadie en la escuela de Diego lo sabía aún, el recién elegido presidente de la Junta Directiva Escolar de Lincoln High. Había sido elegido solo una semana antes en la reunión anual de la Junta, su primer mandato oficialmente comenzaría el 1 de noviembre, pero ya tenía acceso a todos los documentos y políticas escolares. Cuando Diego había comenzado la tarea sobre matar un ruiseñor, había pedido la ayuda de su padre. Carlos había leído la novela con Diego, habían discutido temas, Carlos había compartido su propia perspectiva sobre raza y justicia basada en sus experiencias como inmigrante mexicano en Estados Unidos. Había leído los borradores de Diego, había hecho preguntas para profundizar su pensamiento, había sugerido fuentes académicas. Pero Diego había hecho toda la escritura real, toda la investigación, todo el análisis. Y ahora su profesora estaba acusándolo de hacer trampa porque no creía que un estudiante latino pudiera producir trabajo excelente. Carlos tomó una decisión, iría a esta reunión.
Y no revelaría quién era hasta el momento exacto correcto. El miércoles por la tarde, Carlos recibió un correo electrónico de Sarah Morrison solicitando una conferencia de padres para discutir preocupaciones serias sobre el trabajo de Diego. Carlos respondió simplemente, estaré allí mañana a las 3 de la tarde. El jueves, 17 de octubre, a las 3 de la tarde, Carlos llegó a Lincoln High School. Deliberadamente había elegido vestirse de la manera más modesta posible, jeans azul oscuro, una camisa de franela a cuadros, zapatillas deportivas Nike gastadas. No llevaba su identificación de MIT. No llevaba su maletín de cuero profesional. Quería ver exactamente cómo la señora Morrison trataría a un padre latino que parecía ordinario y de clase trabajadora. Sarah Morrison estaba esperando en su aula. Cuando Carlos golpeó y entró, ella lo evaluó inmediatamente, hombre latino de mediana edad, ropa casual, sin atuendo de negocios, probablemente trabajo de cuello azul. Sus suposiciones sobre Diego parecían confirmadas. Señor Ramírez, gracias por venir, dijo Sarah, gesticulando hacia una silla de estudiante frente a su escritorio. Notablemente, no ofreció sentarse en la mesa de conferencias donde normalmente se reunía con padres. El simbolismo de hacerle sentarse en una silla de estudiante mientras ella estaba detrás de su escritorio establecía una clara jerarquía de poder. Gracias por reunirse conmigo, respondió Carlos con educación, en inglés con un acento español moderado que había elegido no minimizar. He pedido esta reunión porque estoy preocupada por Diego, comenzó Sarah. Recientemente entregó un trabajo que, francamente, está muy por encima de su nivel de habilidad demostrado. Carlos simplemente asintió, sin decir nada. Sarah continuó. El trabajo muestra conocimiento de teoría crítica, academicismo de nivel universitario, análisis sofisticado. Diego me dijo que usted lo ayudó con el trabajo. Necesito entender exactamente qué significa esa ayuda. Discutimos las ideas juntos, dijo Carlos simplemente. Leímos el libro juntos. Hablamos sobre temas. Ya veo. ¿Y qué tan extensivamente editó o reescribió usted su trabajo? No edité ni reescribí nada. Él lo escribió todo él mismo. Sarah suspiró, su tono volviéndose más condescendiente. Señor Ramírez, voy a ser directa con usted. Este trabajo está escrito a nivel universitario. Diego es un buen estudiante, pero sus trabajos anteriores han sido promedio. Este trabajo cita académicos que se enseñan en cursos de posgrado. ¿Está familiarizado con teoría crítica racial, señor Ramírez? Sí, estoy familiarizado con ella, respondió Carlos calmadamente. Bueno, eso es inusual. La mayoría de los padres no están familiarizados con ese nivel de academicismo. ¿Cuál es su educación, si puedo preguntar? Tengo un doctorado. Sarah parpadeó, sorprendida. ¿Un doctorado? ¿En qué campo? Ingeniería mecánica. Ya veo. ¿De qué institución? MIT. Hubo una pausa. Sarah procesó esto, pero aún no conectaba completamente los puntos. Tal vez él había asistido a MIT hacía décadas. O tal vez estaba exagerando sus credenciales. Bueno, eso es impresionante, dijo Sarah, su tono aún condescendiente. Pero incluso con su formación, señor Ramírez, este trabajo de Diego parece profesionalmente escrito. Y aquí está mi preocupación, en familias como la suya. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero no lo suficientemente cuidadosamente. En familias de su formación cultural, a veces hay diferentes entendimientos sobre integridad académica. En su cultura, ayudar a los hijos con la tarea puede significar hacer el trabajo por ellos. Eso es comprensible, pero no es como funciona aquí. Los estudiantes deben hacer su propio trabajo. Carlos sintió su ira aumentar pero la controló cuidadosamente. En familias como la suya. Su cultura. Cada frase goteaba con condescendencia racista. Señora Morrison,
dijo Carlos, su voz permaneciendo perfectamente calmada, ¿está diciendo que Diego hizo trampa? Estoy diciendo que tengo serias dudas sobre si él escribió este trabajo por sí mismo. Y necesito evidencia de que lo hizo. Él trajo notas de borrador. Él le mostró su proceso. Las notas de borrador pueden ser fabricadas, dijo Sarah. Señor Ramírez, déjeme ser franca. Diego no puede escribir a este nivel. Es un buen chico, pero seamos realistas sobre sus capacidades. Los estudiantes de su origen generalmente no producen análisis literario de nivel universitario. Ahí estaba. Estudiantes de su origen. La máscara se había caído completamente. Carlos se inclinó hacia adelante ligeramente. Señora Morrison, ¿de dónde obtuvo su licencia de enseñanza? Sarah frunció el ceño ante el cambio de tema. Universidad de Paul. Tengo una maestría en educación. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo ha estado enseñando? 18 años. Impresionante. Claramente tiene experiencia. Déjeme preguntarle algo, durante esos 18 años, ¿ha notado algún patrón en cómo califica a estudiantes de diferentes orígenes raciales? Sarah se puso rígida. No sé qué está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy preguntando directamente, ¿los estudiantes latinos en sus clases reciben calificaciones más bajas que los estudiantes blancos por trabajo de calidad comparable? Eso es una acusación inapropiada. Es una pregunta simple, señora Morrison. Una que podría ser respondida bastante fácilmente mirando sus registros de calificaciones durante varios años y comparando demografías. Sarah se puso pálida. ¿Quién es usted exactamente? Carlos sacó su billetera. Extrajo 2 artículos y los colocó sobre el escritorio. El primero era su identificación de facultad del MIT, Dr. Carlos Ramírez, profesor, Departamento de Ingeniería Mecánica, Massachusetts Institute of Technology. El segundo era una carta fechada el 9 de octubre de 2024, estimado Dr. Ramírez, en nombre de la Junta Directiva Escolar de Lincoln High School, estamos encantados de informarle que ha sido elegido para servir como presidente de la Junta para el año escolar 2024 a 2025. Sarah miró los documentos. Su rostro pasó por una serie de transformaciones, confusión, reconocimiento, shock, pánico. Usted es el nuevo presidente de la Junta. Sí, dijo Carlos. Mi mandato oficialmente comienza el 1 de noviembre, pero he estado revisando políticas escolares, datos de rendimiento estudiantil y, particularmente, datos de equidad, incluyendo si hay disparidades sistemáticas en cómo se califica a estudiantes de diferentes orígenes raciales. Sarah no podía hablar. Carlos continuó, su voz aún calmada pero ahora llevando autoridad inequívoca. Señora Morrison, cada noche le enseño a Diego cómo pensar críticamente, cómo analizar textos, cómo construir argumentos. Esas son habilidades que enseño a estudiantes de doctorado en MIT. Diego tiene 15 años y ya está funcionando a ese nivel porque es extraordinariamente inteligente y porque su educación en casa es rigurosa. Él escribió cada palabra de ese ensayo. Sus suposiciones sobre lo que los estudiantes latinos pueden lograr son profundamente racistas y no tienen lugar en la educación. Yo no soy racista, Sarah tartamudeó. Usted asumió que Diego hizo trampa porque su trabajo era excelente y él es latino. Usted asumió que yo no estaría familiarizado con academicismo porque soy un padre inmigrante mexicano. Usted dijo, familias como la suya, y, estudiantes de su origen, asumiendo limitaciones basadas en raza. Eso es racismo, señora Morrison. Tal vez no intencional, tal vez no malicioso, pero racismo no obstante. Carlos se puso de pie. Mañana, me reuniré con el director Anderson. Le sugeriré que revisemos sus registros de calificaciones de los últimos 5 años, desglosados por demografía estudiantil. Si encontramos evidencia de sesgo sistemático,
Y sospecho que lo haremos, habrá consecuencias. Capacitación obligatoria en equidad racial. Observación de su aula. Posible acción disciplinaria. Carlos caminó hacia la puerta, luego se volteó. Y señora Morrison, Diego recibirá una AI en ese trabajo. Porque lo merece. Porque trabajó más duro que cualquier estudiante que usted ha tenido en años. Y porque ahora mismo, en casa, está llorando porque su profesora lo acusó de ser un tramposo por el crimen de ser inteligente mientras es latino. Carlos salió del aula, dejando a Sarah Morrison sentada en silencio aturdido, su mundo tambaleándose. 2 semanas después, el director Anderson, bajo instrucciones de la junta directiva, había completado un análisis de las calificaciones de Sarah Morrison de los últimos 5 años. Los resultados fueron innegables. Los estudiantes latinos en sus clases recibían calificaciones promedio 18% más bajas que los estudiantes blancos, incluso cuando evaluadores ciegos calificaban su trabajo como comparable. Los estudiantes latinos eran cuestionados sobre integridad académica a una tasa 3 veces mayor que los estudiantes blancos. El patrón era claro, documentado e indefendible. Sarah Morrison recibió una reprimenda formal, fue colocada en un plan de mejora, y se le requirió completar 60 horas de capacitación profesional en equidad racial y pedagogía culturalmente receptiva. Fue humillante. Fue difícil. Y fue necesario. Diego Ramírez recibió su AI en el ensayo sobre matar un ruiseñor. También recibió una disculpa pública de la administración de la escuela. Y más importante, recibió algo más valioso, validación de que su brillantez era real, que no necesitaba empequeñecerse para adaptarse a las expectativas bajas de otros, que su voz importaba. Y Carlos Ramírez, como nuevo presidente de la Junta Directiva de Lincoln High School, implementó nuevas políticas, capacitación obligatoria en equidad para todo el personal, auditorías regulares de datos de calificaciones para patrones de sesgo y un sistema renovado para que los estudiantes reporten preocupaciones sobre discriminación sin miedo a represalias. Porque al final, Diego nunca había necesitado hacer trampa. Solo necesitaba una profesora que pudiera ver más allá de su apellido y su acento para reconocer su brillantez. Y cuando esa profesora falló en verlo, necesitaba un padre que pudiera defender no solo a su hijo, sino cambiar el sistema completo para que ningún otro estudiante latino enfrentara las mismas suposiciones injustas. La educación, como Carlos le diría más tarde a la junta directiva, no se trata solo de enseñar contenido. Se trata de ver y nutrir el potencial en cada estudiante, sin importar cómo se vean o cómo suene su nombre. Y aquellos que no pueden hacer eso no tienen lugar moldeando las mentes jóvenes.